¿Qué tal? Muy buen día. Les saluda como siempre con mucho gusto Mario Olivas, director ejecutivo de Consultores en Comercio Exterior y Agencia Aduanal, localizados aquí en la región fronteriza en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Nos encontramos en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Chihuahua, preparando la edición de 6 cursos, temas relacionados al comercio exterior y aduanas para micros, pequeños y medianos empresarios que buscan fortalecer sus cadenas de suministro con proveeduría en el extranjero y o bien, por supuesto, con clientes también en el exterior para fomentar sus exportaciones y o conseguir insumos o materias primas a costos más competitivos que lo que pudieran a lo mejor conseguir en mercados domésticos y o cercanos. Es un gusto el elaborar, preparar ahora lo que es el curso 4 de temas de comercio exterior. El día de hoy hablaremos del origen de las mercancías en el comercio exterior. La edición anterior ustedes pueden ver tanto en Chihuahua Market, que se encuentra vinculado a la Secretaría de Economía del Estado de CIDE, así como a nuestras páginas sociales en el canal de YouTube de la empresa de Conce y o Facebook, también para que ustedes puedan visualizar en caso de que no pudieron revisar los temas anteriores, para ver obviamente temas y conceptos que a ustedes les puedan ayudar en la formulación de los planes de exportación internacional. Es importante tener una correlación y una coherencia, ya que todos los temas se encuentran vinculados los unos a los otros. El tema anterior, que fue sobre la clasificación arancelaria, hablamos que es uno de los pilares del comercio exterior. El día de hoy hablaremos sobre el origen, la administración de origen de las mercancías en comercio exterior, y por supuesto que este es otro pilar importante y básico dentro del comercio exterior. Es importante entender el origen de las mercancías, ya que este nos va a indicar tanto conceptos arancelarios como no arancelarios, como lo vamos a ver en el curso del tema del día de hoy, para decidir, obviamente, cuando nosotros incurrimos en una cadena de suministro internacional, si es conveniente o no comprar algún insumo extranjero y o bien considerar la exportación de nuestros productos terminados o los productos que nosotros aquí obtenemos o manufacturamos en México para algún mercado en el extranjero. El origen es vital, saber tanto los temas normativos y técnicos como lo vamos a ver para precisamente tomar decisiones asertivas en el comercio exterior. Es de esta manera que iniciamos nuestro tema 4 y es relacionado precisamente a la importancia que tiene el origen de las mercancías. ¿Por qué es tan importante? Sería lo primero que tendríamos que revisar. Y es precisamente que nos indica el antecedente número uno, obviamente que se encuentra vinculado a los acuerdos que tenemos desde 1994-95 por la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, como habremos escuchado, es una de las organizaciones más importantes en cuestión de comercio internacional de la era actual. Nosotros somos precisamente socios comerciales, como lo estamos representando en esta diapositiva, desde 1986 con el ingreso de México al GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles de Comercio y Servicios, aranceles aduaneros de comercio y servicios, que platicábamos en la edición anterior, que México, posterior a la sustitución de lo que fue cierre de fronteras en la década de 60, 70 y 80, a mediados de los 80 ingresamos en la etapa o en la era de la, precisamente como le llamamos, globalización o neoliberalismo. En este caso, precisamente, es un antecedente vital entender, porque en nuestro derecho, tanto los acuerdos internacionales que se suscriben por parte de nuestro país, platicábamos también, se adoptan a nuestra normativa nacional.
y se publica en el Diario Oficial de la Federación tanto leyes o modificaciones a estas leyes y reglamentos. Platicábamos de la ley aduanera, la ley de comercio exterior, y el día de hoy precisamente vamos a revisar en origen cuál es la afectación al haber nosotros suscrito desde 1986 el acuerdo del GATT y posteriormente que dentro de este acuerdo, junto con otros casi 60 acuerdos o más de 60 acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, forman parte de nuestras obligaciones contraídas como país. La OMC se encuentra, su centro central de operaciones o sede se encuentra en Europa, y platicamos, inició operaciones de 1995 al día de hoy. Se encuentran 164 miembros, obviamente México es parte y de estos 164 miembros, pues prácticamente manejamos el 98% de la interacción mundial. En esta diapositiva, obviamente, podemos nosotros ingresar al link directo de la OMC para revisar cada uno de estos acuerdos. El GATT es uno de los importantes de 1900, precisamente 86, que ahora sí que tiene un antecedente desde 1947 y lo recoge con la adopción en 1994 para darle la creación a la OMC en 1995. Son cláusulas muy técnicas que el día de hoy no vamos a entrar en ese detalle. Sin embargo, vamos a hablar obviamente de los temas relacionados a la temática principal, que es en qué nos afecta estos tipos de anexos y acuerdos con nuestro comercio exterior o con la decisión de la exportación. La mayoría, precisamente, por no decir el gran grosor de todos estos acuerdos, fueron el resultado de las rondas de Uruguay, de las negociaciones que se llevaron a cabo en el periodo de 1986 a 1994 y que se firmaron en la conferencia ministerial en Marrakech en 1994. De estos 60 acuerdos que platicamos, suman alrededor de 550 páginas y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que estamos hablando de las normas de origen. Ahora bien, platicamos que tanto una vez que nosotros adoptamos acuerdos internacionales, también se realiza esa adecuación a la normatividad nacional o interna. Por un lado vemos en el lado izquierdo que nos encontramos que México, al ser parte de la OMC, hemos contraído la obligación de respetar y continuar y vigilar, por supuesto, el cumplimiento del acuerdo sobre las normas de origen. En este acuerdo de normas de origen son 9 artículos y dos anexos, prácticamente nos habla de la importancia de lo que se considera originario y no originario, cómo las normas de origen obviamente velan y buscan la forma de estandarizar y armonizar los criterios en los países que son miembros. Así como platicamos del sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas en la sesión anterior, en la Organización Mundial de Comercio con las normas de origen busca estandarizar precisamente normas de origen para tener un criterio que los países, los socios comerciales tengan criterios más estándares. Y en estos temas prácticamente, bueno, lo vamos a ver en las siguientes temáticas, son los métodos de calificación que se han desarrollado y que se encuentran tanto obviamente en el acuerdo internacional de la OMC y ya a detalle en los tratados y acuerdos internacionales. Ahora sí que los tratados y acuerdos que tenemos con los diferentes países son o obedecen o son dentro del marco normativo de la OMC. Tanto los tratados como el Telecán, el tratado con la decisión 2-2000 o con lo que es la Unión Europea, acuerdos como de complementación económica como ALADI, como los acuerdos ACE con Mercosur y algunos otros países de Latinoamérica con los que corresponden precisamente la mayoría de nuestros acuerdos internacionales.
Dentro de cada uno de los tratados en nuestro, de hecho, portal, ustedes pueden tener acceso a más información ya detallada de cada uno de ellos, explicando capítulos, explicando anexos y demás. En el caso del Telecan encontramos al día de hoy en el capítulo de reglas de origen todas las especificaciones y articulado requerido para considerar un bien como originario dentro de la zona Telecan, así como el anexo 415, perdón, 401, el anexo 401, donde se encuentran las normas de origen, las reglas de origen específico. En esta normatividad, nosotros necesitamos siempre revisarla posterior a la elaboración o la decisión de una exportación o una importación. Más adelante lo vemos, cada una de estas afectaciones en cuestiones de reglas de origen y demás aspectos correlacionados al mismo. En adición a, si vemos, estas dos esferas son de una jerarquía internacional, vemos que ya tenemos en esta segunda jerarquía leyes nacionales, así como reglamentos y reglas. En estas también veremos algunos artículos que se relacionan precisamente a las normas de origen. Ahora bien, el origen no es igual a la procedencia. Es muy importante saberlo y tenerlo considerado, que si nosotros encontramos algún proveedor en el extranjero, digamos, en Estados Unidos de América, y vamos a importar estos insumos para un proceso productivo o para distribución, para algún servicio o una comercialización, necesitamos saber si el origen de esa mercancía precisamente es Estados Unidos o bien es algún otro país. Por eso en esta diapositiva nosotros indicamos que el origen no es igual a la procedencia. Tenemos siempre que validar que el origen corresponde al origen de la mercancía, no a de dónde se está trasladando o de dónde viene embarcada esa mercancía. Los tratados internacionales son vital la comprensión en relación a las preferencias arancelarias, primero que nada, por supuesto, en adición a los requisitos que hay que cumplir para lo mismo. Buscamos, por supuesto, la negociación con la mayoría de los países, como lo vemos en esta gráfica que la realizamos por continente, con la finalidad de que ustedes visualicen rápidamente con cuál país nosotros como precisamente nación se tiene ya o gobierno una suscripción, un obviamente trato arancelario preferencial a nivel tratado. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un tratado o un acuerdo? Vemos que esta gráfica que va de izquierda a derecha, se indica que entre más, ahora sí que entre más a la izquierda o entre menor nivel nos encontremos horizontal, tenemos una integración económica menor. Y conforme vamos avanzando, lo vamos a tener o va a representar una integración mayor, tanto comercial como económica. Sabemos que los temas comercial, político y social se encuentran vinculados en una macroeconomía y por ende también en la microeconomía. Es de esta manera que un acuerdo preferencial se pacta, se suscribe más que nada con la finalidad de tener o de sostener aranceles o preferencias arancelarias comunes. Obviamente vamos a decir que Argentina, en el caso del sector automotriz, le da preferencias arancelarias a México en ciertos capítulos, en ciertas partidas de la tarifa de impuestos generales de importación y de exportación. No se encuentra una negociación tan amplia como es un tratado que ya vendría un segundo nivel o un segundo eslabón, como en el caso del Telecan, en el caso que se encuentra ya considerada como una zona libre de comercio precisamente
porque más que solamente preferencias arancelarias, se considera ya un amplio espectro de mercancías, por no considerar la gran mayoría de los capítulos que platicamos de la tarifa del 1 al 97, a diferencia de un acuerdo preferencial que puede ser solamente complementación económica para un solo sector económico. Cuando pasamos a una unión aduanera, tenemos una integración todavía mayor, ya que se encuentra considerada una tarifa externa común, en la que las ya fracciones arancelarias van a tener un impuesto general de importación igual entre los países miembros. Esto no sucede en el caso de un Telecam, por ejemplo, que es una zona libre de comercio en el que nosotros como México conservamos la soberanía y se indican a tarifas o aranceles diferentes de acuerdo a la situación económica y nacional de Estados Unidos y Canadá. En el caso de mercado común, que es una integración todavía mayor, como un Mercosur, en este caso ya parte de la tarifa externa común y de tener obviamente preferencias arancelarias, no solamente de un sector económico, sino de gran parte del comercio internacional, existe libre movimiento de factores, de recursos, de incluso personas, y cuando ya tenemos a una unión económica como la Unión Europea, es una integración todavía económica, todavía una integración económica y comercial mayor en la que ya se encuentran incluso dependencias y organismos internacionales que consideran o que deciden como órganos supranacionales sobre cuestiones comerciales y económicas. Y lo que es una integración económica plena, que obviamente este nivel de integración sería como un antecedente de la formación a lo mejor de lo que fueron las 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos de América. Ahora bien, el origen. Y en mercancía, primero que nada, como platicamos, que proviene de un país, no necesariamente ese va a ser su origen. Y eso lo tenemos que siempre tener claro en cada una de estas diapositivas. Ahora bien, en una diapositiva o en una consideración ya de normatividad nacional, en el artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior nos indica el origen para qué nos va a servir. El origen, digamos, de una televisión o de una refrigeradora que vamos nosotros a adquirir en Estados Unidos, tenemos que ver si realmente es de Estados Unidos, dijimos, o es de China, o es de Taiwán, o de qué país es, precisamente para revisar si podemos gozar de preferencias arancelarias, qué marcado de país de origen va a tener, qué cuota compensatoria, cupos y o algunas otras medidas en este alcance. Vamos a explicar cada una de ellas a continuación. Preferencias arancelarias. Conforme a las reglas específicas platicábamos de origen, las ROE, de tratados y acuerdos internacionales. El tratado con el que más nosotros como país sabemos, interacción comercial es Estados Unidos. Del 75 al 80% de nuestro comercio exterior es con ellos. En este alcance, por ende, siempre en las explicaciones, es el tema o el tratado con el que más interactuamos en el día a día con los clientes, y por ende aquí nosotros reflejamos, es una parte del certificado todavía al día de hoy vigente, no está completo, es nada más para representación visual. Como comentaba y reitero, en nuestro canal existen temas, explicaciones del tratado ya por capítulo, por anexos a mayor detalle. El día de hoy esto lo realizamos más que nada de manera que ustedes tengan una introducción a la importancia de cada uno de estos temas. Y reiterando, el origen nos sirve para
indicar si vamos a gozar de una preferencia arancelaria al tener una mercancía, digamos, originaria en el caso de Estados Unidos o originaria de Canadá o de alguno de los tratados que estábamos revisando en algunas de las otras diapositivas. Y va a cambiar, ¿verdad? Dijimos, nosotros al hacer una zona de libre comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, nuestras fracciones arancelarias son diferentes. El que ellos tengan una fracción arancelaria, digamos, para los arneses automotrices del 5%, no necesariamente va a ser que nosotros tengamos que tener ese 5% para, como impuesto general de importación, sino necesitamos revisar la TIGIE dentro de, como platicamos, una de las 12.498 fracciones arancelarias para revisar cuál es la fracción que le corresponde en el capítulo, en la partida, su partida y fracción arancelaria específica. Una vez dicho esto, entonces es importante saber que dependiendo del origen de la mercancía, vamos a ver si el insumo o el producto que vamos a comercializar o que vamos nosotros a adquirir en el extranjero goza de una preferencia arancelaria. Obviamente, primero nosotros les recomendamos, antes de incurrir en el análisis de un origen con la perspectiva de un tratado internacional o de un acuerdo, es importante ver, primero que nada, por supuesto, la tasa general. Si el impuesto general de importación es exento en base a esa fracción, no es necesario para cuestión del IGI, lo será para el DTA, que es otro pago que hay que hacer, que es el derecho de trámite aduanero que viene más adelante en la presentación. Pero no es vital en este caso, obviamente, el tener un certificado y un análisis de esta mercancía porque la tasa general se va a encontrar exenta. Recordemos que en cuanto más nosotros aplicaciones y entre cuanto más correlación tengamos con algunos otros temas de comercio exterior, obviamente tenemos mayores obligaciones. Ya desde el momento en que nosotros importamos en México, como platicamos en algunos de los temas pasados, vamos a obviamente tener obligaciones en el padrón general de importadores con el SAT, con la Secretaría de Economía, el tener nuestros domicilios activos, el mantener un control de inventarios, un sistema automatizado que permite arrojar reportes y otra serie de obligaciones en base a las mismas. Entonces, el aplicar un certificado de origen también, pues obviamente nos da la obligación de mantener los registros por 5 años, el tener localizado en su caso que los datos sean verídicos, que el proveedor de esta mercancía se encuentre localizado en el extranjero y todos los demás requisitos del capítulo correspondiente. En adición a, vemos y platicábamos, las normas de origen nos sirven también en base a lo que ha desarrollado el comité de normas de origen precisamente de la OMC para la estandarización de normas, tanto de métodos, de criterios y demás que ha servido a los diferentes países para en el momento en que se suscriben las diferentes tratados y acuerdos. No voy a entrar en detalle en estos métodos. Existen, como platicamos, capítulos y recursos y cursos dedicados a estos métodos para una mayor explicación. En el tema de hoy lo cerraré en preferencias arancelarias, que es importante entonces, número uno, saber si mi bien o mi mercancía se encuentra exenta de la tarifa. No es necesario ya a lo mejor con toda seguridad, por cuestión del IGI o del impuesto general de importación, analizar y obtener certificado de origen. Si se encuentra con un 5%, es decir, que sobre el valor de la mercancía voy a tener que pagar el 5%, entonces en ese caso, con toda seguridad sí va a ser requerido revisar qué tratado y qué origen tiene esa mercancía. Ahora bien, nos preguntaban también, obviamente si vemos en la gráfica, en la de los países, tenemos por ejemplo que Canadá se encuentra
tanto en el NAFTA, ahora que va a cambiar a lo que es el TEMEC, se encuentra por supuesto también como parte del TPP y en estos casos necesitamos por supuesto revisar cuál es la mayor conveniencia y dependiendo va a ser obviamente de la desgravación arancelaria, es decir, de la tabla de desgravación, es decir, no podemos decir que es mejor un tratado que el otro o que este tiene mayor alcance que el otro. Necesitamos ver siempre el producto o el bien en específico para en base a la fracción arancelaria y el origen, ahora sí, revisar qué tratado o qué acuerdo nos conviene más. De esta manera, en adición entonces a las preferencias arancelarias, tenemos el siguiente tema que es el DTA. Platicaba que si bien podemos eximir muy probablemente si se encuentra de la TIGIE el arancel exento, entonces podemos considerar el siguiente cargo. Y en el tema que vamos a ver la siguiente sesión de valoración aduanera, vamos a hacer algunos ejercicios para integrar todos estos temas. El derecho de trámite aduanero es precisamente un pago que hay que hacer conforme a la Ley Federal de Derechos por el desaduanamiento de las mercancías o por el uso de las instalaciones de los recintos fiscalizados. El DTA, que es como el MPF, el Merchandise Processing Fee en Estados Unidos, es precisamente un derecho que hay que pagar por parte de los importadores o exportadores, dependiendo del régimen aduanero, dependiendo del tipo de operación. Aquí en esta gráfica nosotros les representamos estos tres ejemplos. Y digamos de 1,000 o de 10,000 dólares que nosotros digamos vamos a comprar o que nuestro embarque internacional tenga como valor 10,000 dólares, vamos a pagar un DTA si lo vamos a importar definitivo de 80 dólares, que ya considerando el tipo de cambio del día en que se pague el pedimento sería el que ustedes apliquen para saber la cantidad en pesos, que anda alrededor ya casi de los 25 en el diario oficial de la Federación. Sin embargo, si son importaciones temporales de equipo que realizan las maquiladoras en pedimentos AF, por ejemplo, se paga menos. De los 10,000 dólares, en vez de los 80 dólares, van a pagar 17.60 dólares. O bien, depende si es una mercancía de 1,000 dólares nada más, no va a alcanzar la cuota mínima y la cuota mínima anda alrededor de los 13, 14 dólares, que son 341 pesos de cuota mínima en cuestión de pago de DTA. Es por eso importante saber de cuál es el origen de la mercancía, si podemos aplicar un certificado de origen, porque el certificado de origen, tanto obviamente en el tratado del Telecán que estamos hablando el día de hoy, en este certificado y conforme a este tema, y la regla 5.1.4 de comercio exterior del SAT nos indica que es posible eximir el DTA en estas operaciones. Entonces, por eso, recapitulando, es importante saber si es necesario o no la obtención del certificado para aplicar el mismo y eximir pagos. Ahora sí que esto nos permite, como podemos ver, ahorros en nuestra cadena de suministro internacional, pero necesitamos por supuesto el análisis y el detalle. Y de nuevo reiteramos que origen no es lo mismo que la procedencia. Otra normatividad importantísima es el marcado, el etiquetado con las leyendas de hecho, ensamblado. Necesitamos, por supuesto, nosotros considerar y cumplir con las normas que nos implican los tratados a los cuales nosotros nos hemos suscrito. Obviamente hay situaciones o hay casos que eximen estas normas. Hay casos en los que se comercializan bienes para no su venta final al consumidor, sino son bienes industriales que forman parte de una cadena de suministro que no van al consumidor final. Y cada una de
de ellas de nuevo lo vamos a nosotros a revisar y analizar en base de nuevo a la fracción arancelaria del producto y al origen. Aquí ya vamos correlacionando los pilares del comercio exterior y revisamos que puede ser el día de hoy la mayoría de los productos que son del sector transformación se encuentran en esta tercera radiante y necesitan cumplir con normas de origen, ya sea para preferencias arancelarias, para eximir el DTA o ver si realmente se tiene que pagar, para reglas de marcado de país de origen conforme esta lámina y o los temas adicionales que nos indica la ley de comercio exterior de nuestro país. Ahora bien, el país de origen también nos va a servir para indicar si necesitamos cumplir con una norma oficial mexicana, dependiendo de, obviamente, si va para ciertos productos o bien va para ciertas importaciones, dependiendo del régimen, o bien va para todo tipo de... Hay muchas normas, por supuesto, que no como estas que estamos aquí nosotros representando, son de las más comunes, muchas normas que no obedecen a un país de origen. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí más que nada lo va a regular en la mayoría, por supuesto, lo que son las fracciones arancelarias, no tanto el origen, pero necesitamos siempre leer las especificaciones y las publicaciones en el DOF para entender y para saber si nos encontramos en la causal de cumplimiento o de excepción. Esta diapositiva, de nuevo, aunque no se encuentran estas normas o estos casos vinculados al origen, digamos, que estos ítems plásticos de esta fracción arancelaria de la 39, 26, 90, 99, si bien, aunque sean de Estados Unidos, tienen que cumplir con la norma 050, que es de información comercial, vengan de Alemania o vengan de España, van a tener que cumplir también con ella. Por ende, estamos platicando y reiterando que el país de origen puede tener o no tener una injerencia. Nos lo va a indicar la fracción arancelaria en el día en que queramos y busquemos realizar la importación. Si buscamos una asesoría y en un año queremos hacer la importación, tenemos que actualizar la información, tenemos que ver qué cambios han habido en el comercio exterior, cambia, ahora sí que si no es por día, muy frecuente alguna de las especificaciones. Entonces necesitamos saber si una norma le va a aplicar a nuestra importación si, o se puede eximir. Hay normas de información comercial, hay normas de seguridad, en las cuales hay que tener certificados de cumplimiento y demás. Y por ende, y al final tenemos el tema de cuotas compensatorias. Al día de hoy tenemos poco más de 200 fracciones arancelarias con cuotas compensatorias en nuestro país. Las cuotas compensatorias, como veíamos en el artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior, nos sirve el origen de la mercancía para saber si se va a aplicar una cuota compensatoria o no. Es importante en este último contexto también saber, mucha de la proveeduría sabemos viene de China. Necesitamos saber si nuestro producto no incurre en alguna de estas fracciones arancelarias, porque obviamente nos sacaría muy seguramente de mercado un pago adicional de lo que nosotros estamos considerando para la venta en el mercado nacional. Las cuotas compensatorias, desde obviamente la entrada en vigor con la OMC, de nuevo nosotros adoptamos esos compromisos internacionales y nuestra normatividad debe de ir en coherencia con. Es por ende que se determinan conforme a los TLCs y a las reglas de la Secretaría de Economía y van más que nada a compensar una amenaza o un daño en la industria o en la rama ya nacional, en la economía de nuestro país. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de nuestro país se encarga de realizar las investigaciones permanentes para llegar a incurrir a una cuota
a una declaración provisional o ya definitiva. Estas se aplican en base, puede ser a un porcentaje del valor o bien a una cantidad específica, como el caso de este que trajimos el día de hoy de licuadoras, que al ser de chinas de esta fracción arancelaria, van a tener los $12.88 por una licuadora. Es de una empresa en específico que se encuentra en la publicación de la resolución definitiva, y en el caso de las demás exportadoras junto con otras empresas chinas, se tendría hasta $18.64 por pieza. No solamente productos chinos tienen cuotas, hay que revisar de nuevo cuál es la fracción arancelaria y cuál es el origen para saber si tenemos que cumplir o no con el pago al momento de la importación. Es por ende que es importante de nuevo tanto la fracción arancelaria, que vimos el tema anterior número 1 de nuestros productos o insumos, y número 2 ahora en el tema del día de hoy, el origen de la misma, para saber qué tenemos que pagar, qué podemos eximir y considerarlo en nuestro análisis preliminar a la inserción en el contexto internacional. Espero que este tema sea de su agrado, sea de su utilidad más que nada, y que nos escriban a los contactos y a los correos tanto en redes sociales, que se suscriban de favor a nuestro canal de YouTube con la finalidad de que puedan ver ustedes los materiales y los temas que nosotros preparamos con todo gusto para la comunidad del gremio de comercio exterior de nuestro país. Es un gusto de nuevo saludarlos. Mario Olivas a sus órdenes y que pasen todos un excelente día. Gracias.